Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo. Bien, grabando. ¿Cómo está Fer? ¿Qué tal? Bien, todo bien, regresando del centro comercial Arenales, porque los sábados y domingos vendo allá, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos hoy día con Fernando Mamani, Fer Ilustrador, a quien agradezco desde ya su presencia aquí en Patio de Letras. Soy Guillermo Maquiavelo y esta es parte del esfuerzo que hacemos en Patio de Letras por promover el libro y la lectura y por llevar y acercar eh, la voz de los artistas, en general la voz de todas las personas que de alguna manera colaboran con el ecosistema del libro y en este caso tenemos pues ¿no? el disfrute de tener aquí a Fer para que nos cuente un poco de él, un poco de su obra y así que vamos a ir adentrándonos en su vida y en cómo él ha ido plasmando sus ideas en papel, ¿no? Y bueno, Fer, a ver, cuéntame un poquito de ti para que te conozca la gente, ¿no? Cuéntame, tú eres de Cusco, eres un artista que ya tiene un recorrido, que ya tiene una formación, que ya tiene una obra. Va a Bien, ser el cuarto tomo de INCAT de las historias de Ancu, que nos interesa mucho conversar acerca de eso. Entonces, preséntate claro, un claro poquito que con la sí, audiencia. perfecto. Bueno, ya estoy un poco añejo. Sí. Cuando ya tengo mis años, sí, ya estoy un poco añejo, ¿no? Tengo 58 años. Y bueno, primero, gracias por la invitación. Y bueno, yo nací en Cusco, soy cusqueño, nací el 67, por eso tengo 58 años. Y bueno, el arte creo que fue una cosa espontánea en mí, porque creo que mi familia, que eran artesanos, de alguna manera ya tenían en el ADN de repente ese algo, digamos, que tiene que ver con el arte, ¿no? Y comencé dibujando, creo que de repente fue lo primero que tuve en la mano un lápiz y era lo más sencillo. Y así es como comencé con el tema del dibujo, ¿no? Porque luego me puse a pensar con el tiempo, creo que yo pude haber sido también un buen músico o un buen escritor de repente, porque si hubiera más o menos me hubiese adentrado en esas otras dos ramas del arte, ¿no? Pero en este caso, lo primero que tuve en la mano, imagino, fue lápiz y amé los dibujos animados en ese momento. Traté de dibujar como algunos personajes, el Hombre Araña, Meteoro, porque recuerdo que en la escuela yo dibujaba a Meteoro el Max 5 y luego dibujaba al Hombre Araña y cosas así. Entonces, eso, el gusto por ese tipo de dibujos animados, creo que hizo que empezara a dibujar y luego con el dibujo y el tiempo vino el descubrimiento, digamos, de que hay un mundo detrás de eso en la historieta, el cómic o el manga, ¿no? Y así es como me Ujú. fui adentrando en esto, ¿no? Que hago ahora, ¿no? Que he retomado porque eh, en el Cusco empecé a desarrollar el tema del dibujo, ¿no? Luego en el colegio conocí a otros dos compañeros en distintos grados que tenían la habilidad de dibujar. Creo que uno de ellos era mejor que yo y creo que el otro estábamos ahí en ese nivel de dibujo, ¿no? Y en el cuarto o quinto año de secundaria es cuando yo me enamoré de la historieta por las historietas que leí en su momento, ¿no? Eran, eh, curiosamente, o sea, de pequeño yo leía Superman, Sal y Pimienta, La Zorra y el Cuervo, me encantaban, Ah, pero después claro, me encantaban, ¿bien? Pero no me había nacido en ese momento el deseo de hacer historieto cómic. Cuando mm. me nació el deseo fue, creo, no estoy muy seguro, ¿bien? Pero creo que fue cuando un día salgo del colegio y a la salida veo un triciclo con una ruma de revistas. Así, una ruma de revistas, como ahora se ve de repente con papayas, piña. En este caso eran revistas. ¿Y qué revistas? Eerie, Creepy, Vampirella. O sea, Mm. pero eran versiones españolas.
porque obviamente todas estas son norteamericanas, pero eran versiones españolas porque está en español y había muchos artistas españoles. Ahí es donde conocí, por ejemplo, a Richard Corben y a otros autores, y ahí es cuando estoy casi seguro que me enamoré de la historieta y quise hacer historieta, ¿no? Y así comenzó todo. Buenísimo. Cuando ya empiezas a ver quizás obras un poco más eh, personales, quizás un Sí, poquito más, ¿no? exacto. Divergentes del canon, ¿no? Exacto, porque si te das cuenta, digamos, Superman, o sea, los cómics manejan de repente historias básicas, el bien y el mal. Hay algunos conflictos, digamos, ¿no? Sobre todo en los inicios de los cómics de estos personajes, como Spider-Man, Superman, Batman. Pero después, Mm, como es algo cíclico que es repetitivo, digamos, eh, creo que ha perdido eso. Pero en un inicio, digamos, eran personajes que tenían conflictos, ¿no? Había algún conflicto, y eso era lo interesante. mm. Y ahora ya le han dado mil vueltas a la misma historia, al personaje, y ahora hay no solo un Hulk, hay un planeta Hulk, no solo hay un Spider-Man, hay cientos de Spider-Man. Hay un Han tratado multiverso, de claro. exacto, un multiverso y todo, que debe tener su gracia para los que leen, ¿no? Pero para mí, digamos, perdió la esencia que tiene una historia, ¿no? Una historia tiene un principio y un final. Mm, Pero cuando tratan de repetir la fórmula una y otra vez no es atractivo para mí. Entonces, obviamente me divertían Batman, Superman, me encantaba porque uno de mis personajes, creo el más favorito es Superman. Creo que no han hecho una historia en el cómic o en el cine, uno que esté a la altura de lo que yo entiendo al personaje como Superman, ¿no? No han trabajado, creo, el conflicto del personaje. Pero bueno, entonces el tema es de que sí, me gustaban, pero no era algo que yo quería hacer. Cuando descubro, digamos, historias un poco más sesudas, un poco más, no sé cómo explicarlo, pero que me hacían que una vez que terminaba la lectura me quedaba un par de segundos pensando. mm. Ese tipo de lectura o ese tipo de historieta era el que me gustaba, ¿no? Y eso es lo que hacían estas de Creepy. Luego descubrí 1984. Recordemos que a destiempo, ¿no? Porque llegaban con décadas de retraso, ¿no? Esas Mm, revistas que yo tenía en la mano 10 años antes habían sido publicadas y seguro eran lo que quedaba que lo vendían en distintos países por kilos de repente, ¿no? claro. Entonces, luego de eso descubrí a artistas argentinos o revistas argentinas como Scorpio, Mm, donde descubrí, digamos, a Alvar Mayor, o Mayor le dicen, ¿no? Alvar Mayor, o a los maestros como Hugo Pratt con Scorpio, ¿no? Pete claro. Paz, Did Beats. Entonces creo que ese tipo de historias me gustaron, me atraparon y yo quise hacer historieta por eso. Pero también descubrí con el tiempo que empecé a leer, digamos, en algún momento dije, esta historieta que me atrapó, este tipo leyó este libro. Y de ahí nació la historia. Entonces, Claro. creo siempre, si bien es un arte independiente, la historieta, el cómic o el manga, digamos, dependiendo quién lo tome, creo que siempre el libro es mejor que una revista, porque en un libro bien escrito, ¿no? Un libro Mm, bien escrito te permite que tú seas el director de tu película o el artista de tu historieta, porque mm, tú con la imaginación creas las imágenes a medida que vas leyendo. En cambio, digamos, en lo que yo hago, es mi imaginación la que está plasmada en dibujos y también en lo que escribo, ¿no? Pero digamos ujú. como que es mucho más mágico cuando tú creas tus propias imágenes en la cabeza, ¿no? Por eso para mí pienso personalmente que un libro siempre va a estar medio escalón o un escalón encima de lo que hago, ¿no? Por lo que te dije también, porque alguien que lee crea historias y esas historias las lleva, digamos, a un cómic o a un manga o a una historieta, ¿no? Este, y bueno, es eso, ¿no? Y por eso es que me atrapó la historieta, que es como, que es como inicié todo esto y en el Cusco, cuando cumplí 18 años, casi 19, hice dos historietas, porque leía libros como La venganza del cóndor de Ventura García Calderón, El despenador de López Albújar, y me enamoré de esas historias, me enamoré de verdad de esas historias
Y, y recuerdo que mi profesora de literatura le gustaba lo que hacía en el tema del dibujo. Incluso me llevó al INC a hablar con ellos y decirle deberían apoyar a este muchacho, qué sé yo. Bueno, me llevó al INC y en el INC me dijeron, bueno, haznos un par de historietas. Hice dos historietas, uno del Despenador y otro que era de Ventura García Calderón, La venganza del cóndor. Y esas dos historietas se los vendí al INC. Claro que lo que Mm, me pagaron era como una propina, pero ese fue ya. el inicio de todo Mm, porque a los 20 años me vine a Lima, comencé a trabajar como dibujante en periódicos como el Diario Extra y todo eso, pero el inicio de todo fue en el INC haciendo estas dos historietas con las que yo me considero, digamos, como profesional en ese aspecto, porque me pagaron por lo que hice, ¿no? Y si hubiera existido en el Cusco, digamos, una cantidad de gente que consumiera lo que yo hacía, me hubiera quedado ahí, ¿no? Por decir, claro. pero como no podía vivir en el Cusco de hacer historieta, eso me empujó a venir a Lima, pero con la idea de irme a España o irme a Argentina Mm. para desarrollarme como historietista. Bueno, me quedé acá, me quedé Bueno, en pero Lima. o sea, ahí ya estabas tú con, digamos, con el empuje vital de dedicarte a eso. Sí, 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 sí. Es decir, es lo que más deseaba, es hacer historieta. Tengo un Ujú. montón de personajes, hay un montón de cosas que hacía en ese momento. Por ejemplo, tenía un personaje llamado Antarqui, que era un inca, que todavía lo tengo. O sea, tengo los originales de dos historietas, casi tres historietas, era un inca, pero a la vez también había un personaje que era del futuro. Entonces había una conexión entre los dos personajes porque Antarqui se supone que en la época de los incas es perseguido por españoles y él llega a un lugar donde había una puerta inca y que al atravesar la puerta inca es como una puerta del tiempo, digamos, y atraviesa al futuro. Mm. Al futuro, un futuro post-apocalíptico. ¿Recuerdas Mad Max? Es de esa época. Claro, Entonces, claro. el personaje pasa a un futuro, los españoles pasan también, pero son masacrados por un personaje que es del futuro, que es con el que se va a conocer Antarqui, y ese es un personaje del futuro, ¿no? Pero es un futuro apocalíptico, o sea, y se ve Machu Picchu, y hay unas... Es decir, era una historia que se desarrollaba en el Cusco. Y era lo que me gustaba, ¿no? Y era ese tipo de cosas lo que yo quería publicar, porque me encanta la ciencia ficción, ¿no? Por temas de... Leía en ese momento algunos relatos de Isaac Asimov, y Mm, entonces me atrapó la ciencia ficción, sobre todo de esa época, de los años 30, 40. mm, Es algo irrepetible para mí porque la atmósfera que te transmitía de ese futuro que ellos veían, digamos, que no es el ahora, pero era bacán, ¿no? Entonces, eh, era lo que siempre quería hacer, lo de la historieta. Luego, obviamente, llegó una pausa porque trabajé en periódicos y trabajé como dibujante y dejé a un lado lo de la historieta, ¿no? A pesar de que hice algunas historietas en ese lapso de tiempo, algunas como prólogos, cosas de ciencia ficción y cosas así, ¿no? Tu Y trabajo eso, en ¿no? el Así como... diario, perdón, Fer, tu trabajo en el diario, ¿en qué consistía? ¿Era publicitario, de ilustración publicitaria? Eh, algo así. Bueno, te explico. Llego a Lima, llego a la casa de mi hermano por la Avenida Ujú. La Marina y yo vine solamente en teoría porque mi mamá pensaba que iba a venir solo a vacacionar un mes, pero yo tenía pensado quedarme y viajar. Entonces estuve como un mes con mi hermano, luego conocí en la Avenida Clemens por Pueblo Libre, porque vivía por ahí, un instituto de dibujos animados que era dirigido por Javier Prado, que es profesor ahora de la Toulouse de animación. Mm, Entonces me inscribí, como para no perder el tiempo, me inscribí en ese curso para aprender a animar, tomé clases con él claro. y en marzo de ese año, eh, se, o febrero de ese año, se creó un grupo llamado el Club Nazca, importante en su momento, Ujú. y este club agrupaba, digamos, a personas que hacían historieta. Habían personas como Dionisio, Julio Polar, y gente que era conocedor, digamos, de esto, ¿no?
Mario Lucioni, Javier Prado, Dani Tarrillo, no recuerdo ahora otros nombres, pero digamos se aglutinaron una serie de personas para formar este club. Incluso de ese club nació una revista llamada Boom, Mm. Rubén Sáez, y personas así, ¿no? Entonces, yo estuve participando al inicio y en una de esas reuniones en la casa de Julio Polar en el Callao, fueron artistas ya, digamos, asentados en periódicos y en distintos ámbitos y jóvenes como yo, que tenía 20 años. Y yo recuerdo que algunos decían, los jóvenes no deberían irse del país, deberían hacer patria, ¿no? En el sentido de que deberían hacer la historieta acá. Y yo recuerdo que comenté a uno de ellos, a Dionisio, le dije, pero bueno, uno se ve forzado a irse porque acá, en qué lugar puedes desarrollar lo que quieres hacer? Y él me Claro. dijo, pero en ese momento necesitan un dibujante en el diario Extra. Tú Mm. puedes ir, me dice. Y recuerdo que yo fui al día siguiente con un compañero de clases de animación del instituto, te cuento, que dirigía Javier Prado, y le Ujú. tomé la palabra y al día siguiente me fui al diario Extra con él. Dejamos nuestros dibujos y bueno, escogieron a mí para trabajar en el diario Extra y así es como comenzó toda esa aventura. Trabajaba como dibujante, hacía dibujos, digamos, para cosas policiales, algún accidente. No se utilizaban tantas fotos, sobre todo para algunas cosas Mm. que preferían utilizar dibujos, ¿no? Y recuerdo que el Papa justo llegó ese año y me dijeron para dibujar en la portada la llegada del Papa. Yo estaba asustado porque era una Claro, responsabilidad. tremenda Ah, responsabilidad, ¿no? y yo recién estaba dibujando y además yo hacía historieta, que es otra cosa que a veces se debe entender, digamos, que eres dibujante, pero ¿de qué? No significa que porque seas caricaturista domines todo el arte del dibujo. En mi Cierto, caso, claro. yo más o menos que domino, creo que domino todo, pero en ese momento no, porque solo hacía historieta. Y cuando me dijeron dibuja retrato del Papa, que Claro, estaba ya actuando de la... Y es es otra otra cosa. cosa, claro, Me sí. asustó porque me Su sacó de mi zona santidad, de su confort. santidad. Exacto, exacto. Entonces hice el dibujo y ese tipo de trabajos es el que hacía en ese Mm. momento. Luego, al pasar los meses, el director me llama a su oficina y me lanza unos periódicos en el escritorio y me dice, no recuerdo exactamente las palabras, pero fue algo así como, tienes que hacer esto. Y eran unas caricaturas de un centroamericano y un norteamericano, que eran unas caricaturas con trabajo, digamos, de sombreados, pero con estilógrafo, ¿no? Mm. Eh, y bueno, empecé a hacer caricaturas. Y por hacer esas caricaturas es que un año después me convoca Epensa, que eran los dueños de Ojo, Ojo, claro. Correo, El Bocón, Ajá. Me Ujú. convocan porque iba a salir un nuevo diario por las elecciones, llamado El Universal. Pero me convocan porque yo hacía caricaturas. Y bueno, recuerdo Caricatura ese... política. Sí, exacto, caricaturas Ya, políticas. Y yo ya. trataba de imitar el estilo de estos dos dibujantes, o sea, de hacer el estilo de estos dos dibujantes norteamericano y centroamericano. Y y bueno, así es como un año después de Extra me voy al diario Universal. Ese diario duró un año nada más porque fue creado como todo con fines, y en este caso fines políticos Mm. para la campaña presidencial, ¿no? Y hice las caricaturas, estuvieron creo bien para su momento, y como terminó la historia del diario, me quedé porque me contrató en Pensa, no el diario Universal. Entonces me quedé trabajando en el diario Ojo. Y ahí Mm. ya hacía retratos, también dibujos y cosas variadas. En ese interín, en ese lapso hice algunas historietas, o sea, pero para mí, digamos, ¿no? De ciencia ficción, tipo con un corte de prólogos, porque no eran historias que Ujú. tenían conclusiones, sino eran como prólogos de una historia, ¿no? Claro. Y así fue como me adentré en el tema de los periódicos. Y fue la razón por la que me quedé en Lima. Creo que también un poco de repente recuerda la época del terrorismo, la inflación, la hiperinflación.
Entonces Claro. quizá, no sé por qué razón tenía la comodidad de trabajar en un diario, un sueldo. Recuerdo que cuando me llamaron, me dijeron, ¿y cuánto quieres ganar? Yo les dije una cifra como 4 veces lo del diario extra. Y me dijeron, ya, está bien. Recuerdo que por dentro decía, creo que debí decir más. Este, y bueno, entonces es así que me quedo trabajando en diarios haciendo ese tipo de trabajos. Y creo que el tener el dinero y la crisis, recuerdo que, bueno, trataba de apoyar también a mi mamá desde el Cusco. El Cusco vive de turismo, es un grave error Mm, también, ¿no? Que una ciudad viva solo del turismo, que toda su economía esté basada en el turismo. Cualquier crisis, ese lugar se va al diablo, como pasó con cierto. el Cusco. En ese momento, con el terrorismo, la hiperinflación, era una ciudad fantasma. Cada vez que yo iba a visitar a mi mamá, era una ciudad, cada vez era más triste ver la ciudad. Es como Mm, una persona que de repente deja de asearse y la ropa empieza a envejecer, le crece la barba. Tú miras a esa persona y te da pena. Era lo mismo, ¿no? Veía mi ciudad mm, que daba claro. pena. Porque lamentablemente, en este caso, digamos, las autoridades, los políticos o los que tienen que ver con ese tema, no hacen su trabajo, ¿no? Porque creo que lo que deberían hacer es convocar de repente empresas, brindar no sé qué facilidades y qué oportunidades, y convocar empresas, ¿no? Como hace Arequipa. Arequipa Promover la tiene muchas inversión, empresas. claro. Lógico, y no solo basar toda la economía en el turismo. Entonces, yo me quedé porque tenía un sueldo, una seguridad, no padecí lo que padecieron muchos peruanos, Mm, desnutrición, falta de alimentos, falta de dinero para comprar alimentos. Tuve esa fortuna y bueno, apoyaba a mi mamá, ¿no? Entonces creo que por eso me quedé. También creo de repente un poco perder el valor, no sé, de repente me entró algún miedo, no, ya tenía una seguridad, no salí a arriesgar, ¿no? A irme a otro país. Por el tema de la mm, historieta, no por irme del país, sino porque yo tenía que ir a un lugar donde podía desarrollarme como historietista. Si ese lugar era el Cusco, me quedaba en el Cusco, pero obviamente no, ¿no? Entonces, creo que es por eso que me quedé trabajando en los periódicos y hice a un lado el tema de la historieta, ¿no? Hasta mm. que, haciendo un salto, digamos, a los 50 años, cuando me dije, oye, ¿qué estás haciendo? Creo que te había comentado, ¿no? Yo vi un Es un- canal del YouTube, sí, claro, es una edad, donde uno se cuestiona bastante, ¿no? Donde haces un alto y existencialmente aparecen ahí unos cuestionamientos, pero ya, o sea, miras atrás y has recorrido, ya tienes toda una experiencia y dices, bueno, ¿y ahora qué, no? sí, sabes que eso ocurre generalmente 40, 50, 60 años. A los 30 también. Recuerdo que cuando tuve 30 años estuve un poco deprimido, porque siempre uno se plantea cosas y tú a los 30 años dices dónde debería estar y dónde estoy. Mm, Y te choca un poquito. O sea, yo, si te soy sincero, yo he tenido algunos momentos, digamos, justo en momentos determinados de depresión. Sé que claro. es una depresión, o sea, un estado en el que tú no le encuentras sabor a nada, que lo que pasa no tiene sentido y tu existencia no tiene un sentido, pierde un sentido. Entonces, pero aprendí también que eso es a manejarlo, que ese es una etapa, es un momento, que tú tienes Mm, que saber que es un momento, así como es un estado emocional, digamos, de alegría que dura un momento, lo mismo, una depresión dura un momento, un par de horas, un día y medio o dos, pero tú tienes que ser fuerte cuando estés viviendo o atravesando ese momento. ¿Qué va a pasar? Y obviamente necesita un poco de tu ayuda también. Entonces, mm, a los 30 claro. años eso, a los 40 años sí, eres un poco más, te cuestionas un poco más, ¿no? Llega a los 40 y yo sí me sentí un poco mal a los 40 y a los 50 creo que también, ya no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que estuve viendo un canal de YouTube y veo a un joven, un brasileño, llamado Gustavo Borges, unos 21, 22 años seguro, porque se le veía con ese aspecto, y le Ujú. entrevistaban y él decía, he publicado su revista y que había vendido, creo, como 5.000 ejemplares en una semana, algo así. Y yo decía, yo debería ser él, yo soy él, o sea, yo debía estar ahí. Claro. Y luego también en esos momentos, en ese lapso de tiempo, veo noticias de algunos mangakas que habían muerto y tenían 50, 55 años. Y yo tenía Mm, 50. Entonces dije, oye, ¿qué estás haciendo? De repente te mueres de acá 1, 2 años o 5 años y nunca habrás hecho o nunca habrás realizado aquel sueño que siempre has tenido de hacer historieta. ¿Qué claro. estás haciendo?
Y en ese momento me dije, dejo todo, Mm. porque trabajaba en editoriales. Dejo todo lo de las editoriales y me voy a dedicar exclusivamente al 100% a la historieta, lo que siempre he querido hacer. ¿Y sabes qué pasa? Se viene la pandemia. Ah, Se vino la nada, pandemia, o nada sea, menos, nada menos. qué fregado. Pero así comenzó todo, ¿no? Mm, mm. Buenísimo, buenísimo. Acá tenemos, bueno, yo tengo acá mi colección, ¿no? Mi Claro. colección de Encat. Quería preguntarte para empezar, eh, tú la llamas revista, no le llamas libro. ¿Por qué? Ah, no sé cuál sería la palabra adecuada porque te comento, como lo veo yo, porque de repente hay especialistas que lo ven de otra forma, ¿no? Pero como lo veo yo, digamos, el manga, la historieta y el cómic eh, tienen el mismo lenguaje visual y textual. O sea, cuentas una historia haciendo uso de dibujos y de textos. Son iguales en eso, pero a la vez son diferentes porque la historieta, por ejemplo, a la que yo llamo historieta, que es lo que vi de España y de Argentina, El te veo. sobre todo la de España, claro, utilizan mucho la fotografía. Mm, Es más fotográfico. mm. Sus encuadres, todo es fotográfico. Es fantástico, pero no es algo que me atraiga mucho a mí. Pero es fantástico. Con esa característica es fantástico. Ahora, el manga rompe todo. Es Rompe ágil, todo, claro, sí, sí, visualmente es dinámico. Y sí. creo que el cómic es como un intermedio, ¿no? Creo que el único o uno de los pocos que yo admiro en el cómic es a Jack Kirby, porque él creó algo, un estilo de dibujo. Él no era un experto en anatomía, pero sin embargo lo que importa no es que tú dibujes bonito la anatomía, sino que expreses en el gráfico emociones, que Que al ver el transmitas, dibujo ¿no? transmita emociones, o sea, furia, Claro. no sé, las emociones al máximo, ¿no? Y en ese aspecto, digamos, Jack Kirby hizo eso. No era ni un cómic ni un manga, era algo particular que me encanta, ¿no? Entonces, pero como te digo, creo que cada uno de ellos tiene una característica. La historieta, Mm, como yo lo llamo, es algo más fotográfico. El manga es visualmente, es explosivo y el cómic es como un intermedio, digamos. Entonces, cuando me refiero, digamos, a lo que yo hago, le digo la revista, pero aceptando que de repente si alguien le dice, oiga, me gustó su manga, no hay problema. Alguien me dice, me gustó su cómic, no hay problema. Me mm, gustó su historieta, no hay problema. Pero a mí, no sé, es un híbrido. Recuerdo que cuando me preguntó eso, ¿qué es, no? Yo le dije, mira, no sé, es que no es un manga, porque el manga es esto y lo que yo hago no es eso. Y tampoco es mm. historieta, porque tampoco es fotográfico lo mío. Tiene encuadres que son un poco más plásticos, más dinámicos, pero no es un manga. Pero tiene un poco de todo, le dije. Un poco de todos esos. O sea, no quiero parecer pedante y decir he creado algo nuevo. No. Tiene algo de los tres, le dije. Ah, es un híbrido, me dijo. Claro, es como un híbrido de eso, porque cuando desarrollé esto, yo no me puse a pensar y decir, quiero hacer un cómic, Mm, conociendo cómo son, digamos, las características de un cómic, o un manga, o una historieta. No, simplemente me puse a dibujar porque yo visualmente vi lo que es cada uno de esos. Y creo que es claro. como tú eh, entras a un restaurante como aprendiz de chef y ves cómo cocinan, un francés, un japonés, y cuando yo como cocinero quiero cocinar, obviamente me habré empapado de todo eso, pero no quiero cocinar como japonés o francés o español eh, o mexicano, quiero cocinar algo que me nazca a mí, pero es Claro. igual comida, pero tiene algo propio, digamos, ¿no? Entonces, creo que Ujú, sí le impregné algo mío viendo todo eso. claro. Pero como te digo, no me puse a pensar, voy a hacer un manga y respetar este, las características del manga Ujú, ujú, o las de la historieta. Entonces claro. simplemente hice algo, ¿no? Con el conocimiento de las otras artes y o sea, no me puse a pensar en nada, simplemente ejecuté, como Mm, el tema de la escritura, simplemente escribí algo. No pensé en un grupo objetivo, o sea, no pensé, digamos, voy a escribir esto, voy a crear esto para niños
o para adolescentes, y voy a emplear un lenguaje para adolescentes, Claro. y a los adolescentes les gusta esto, y voy a agregar, no, fue algo que nació de casualidad y que abordé el tema de esa manera, o sea, como eh, Sí. este, poniendo todo de mí, ¿no? De los conocimientos que había adquirido en el tiempo y simplemente ejecuté, sin pensar en nada, Mm. simplemente hice algo.